Hola, hola, mis amores turcos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí nuevamente listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco con un toque de magia Disney. Suena bien, ¿verdad? Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido a toda la fandom, una noticia que combina el talento innegable de dos de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir, con el gigante del entretenimiento Disney. Como lo oyen, Can Yaman y Demet Özdemir podrán estar juntos en un nuevo proyecto con Disney. Antes de que entremos de lleno en los detalles, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU y les apasiona tanto como a mí todo lo relacionado con las series turcas, los actores y actrices, y las últimas novedades, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las noticias frescas y los análisis completos. Ahora subamos al grano. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrán estar trabajando juntos en un proyecto de Disney ha corrido como la superíndice 3 lbora en las redes sociales. Y no es para menos porque estamos hablando de dos de los actores turcos populares a nivel internacional, cuyo con diéresis copyright sito se catapultó superíndice 3 gracias a la inolvidable serie Erkenci Kuay, o Pu Haro Show más menos ador, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. La química entre Can y Demet en Erkenci Kuay fue simplemente mágica. Su interpretación superíndice 3N de Can Divit y Sanemaidne enamoru superíndice 3 a millones de personas alrededor del mundo, creando una legión superíndice 3N de fans que aún hoy sueu más menos han con verlos juntos nuevamente en la pantalla. Y aunque después copyright ese de la serie ambos han seguido caminos separados, cosechando con diéresis copyright hitos individuales en diferentes proyectos, el recuerdo de su romance ficticio sigue muy vivo en la memoria de todos. Pero, ¿de du superíndice 3 de viene este rumor sobre el proyecto de Disney? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Disney ni de los representantes de los actores. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la industria turca han estado comentando sobre esta posibilidad, alimentando la esperanza de los fans. Esta información superíndice 3N privilegiada, como la llaman algunos, ha surgido de diferentes círculos. Desde periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, hasta trabajadores de producción superíndice 3N que aunque con la boca pequeña más menos hay bajo juramento de confidencialidad, han deslizado algunos detalles que han encendido la mecha de la ilusión superíndice 3N. Incluso algunos paparazzi, siempre al acecho de la primicia, han reportado avistamientos sospechosos de representantes de Disney en Estambul, coincidiendo con las agendas de Can y Demet. Aunque insistimos, todo esto debe tomarse con pinzas, la verdad es que el rumruene es ensordecedor. Se dice que Disney estuvo buscando expandir su presencia en el mercado turco y que estará interesada en producir una serie o película protagonizada por dos de las figuras reconocibles del país. Y claro, los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir encabezan la lista de posibles candidatos. Esta expansión superíndice 3N de Disney hacia el mercado turco no es una sorpresa. La industria televisiva turca ha experimentado un auge impresionante en los últimos aún más menos con series que han conquistado audiencias a nivel global, gracias a sus historias atrapantes, sus altos valores de producción superíndice 3N y por supuesto, el carisma innegable de sus actores. Para Disney, invertir en Turquía representa una oportunidad stratu copyright hica para llegar a un público nuevo y diverso, aprovechando el atractivo universal de sus historias y la popularidad de las estrellas turcas. Pero ¿qué copyright tipo de proyecto podrá ser? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos sugieren que podrá tratarse de una adaptación superíndice 3N moderna de un cuento de hadas clásico de Disney, con Can y Demet interpretando a los protagonistas. Imaginen, por ejemplo, a Can como un príncipe moderno, un CEO de una empresa tecnolu superíndice 3 hica que vive en un lujoso con diéresis ético en Estambul, y a Demet como una joven independiente y show más menos adora, una florista que lucha por mantener viva la tradición superíndice 3N familiar en medio del caos de la gran ciudad, envueltos en una historia de amor llena de magia y aventura, con un toque turco, claro es tú. Los escenarios de Ensueu más menos o de Capadocia, la múgica atmósfera del Gran Bazar, y la belleza del bus superíndice 3 esforo seruan el telu superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor moderno. Otros apuntan a que podrá ser una serie original ambientada en Estambul, con elementos de fantasía y romance. Una historia que combine la rica cultura turca con el toque mágico y la narrativa atractiva que caracterizan a Disney.
Será increíble ver a Can y Demet explorando los rincones hermosos de Estambul, desde las calles adoquinadas de Balat hasta los palacios otomanos de Beylerbeyi, mientras se enfrentan a desafíos que pondrán a prueba su amor y descubren secretos ancestrales que pondrán en peligro su felicidad. Imaginen una trama donde Can interpreta a un historiador carismático que descubre un antiguo artefacto con poderes mágicos, y Demet a una guía turística audaz que lo ayuda a descifrar sus secretos, mientras ambos luchan contra una sociedad secreta que busca controlar el poder del artefacto. También copyright hay quienes creen que podrá ser una película musical, aprovechando las habilidades de canto de Demet y el carisma innegable de Can. Un musical lleno de canciones pegadizas, coreógrafos espectaculares y una historia que llegue al corazón superíndice 3N de la audiencia. Me imagino a Can y Demet cantando a Dewo mostrando su talento y su conexión superíndice 3N en el escenario, en un musical que celebre la música y la danza tradicional turca, fusionada con ritmos modernos y melodías pegadizas al estilo Disney. Podríamos ver a Can como un famoso cantante pop que ha perdido su pasión superíndice 3N por la música, y a Demet como una joven talentosa que sue más menos a triunfar en el mundo del espectáculo, ambos unidos por el destino para crear un espectáculo inolvidable que los ayudaru a redescubrir el amor y la pasión superíndice 3N por la música. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La realidad es que no sabemos con certeza si este proyecto se concretaru, ni de qué copyright se tratará exactamente. Pero la sola idea de ver a Can y Demet juntos nuevamente en la pantalla, y SAUN bajo el sello de Disney, es suficiente para ilusionar a cualquier fan de las series turcas. Y no solo a los fans de las series turcas, sino a audiencias de todo el mundo que han quedado cautivadas por el talento y el encanto de estos dos actores. Y hablando de los actores individualmente, es importante destacar que ambos han tenido carreras muy exitosas después copyright de Erkenci Kuay. Can Yaman se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional, protagonizando series como By Jane y Viola come il mare y trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su talento, su dedicación superíndice 3N y su atractivo físico lo han convertido en un icono para muchos fans alrededor del mundo. Su compromiso con el trabajo y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N lo han llevado a explorar nuevos registros actorales y a desafiarse a sí mismo en cada nuevo proyecto. Demet Özdemir por su parte ha seguido brillando en la televisión superíndice 3N turca, protagonizando series como Doyduun Evkaderindir y Aik Taktikleri, además de participar en películas y obras de teatro. Su carisma, su talento para la comedia, su versatilidad y su belleza natural la han consolidado como una de las actrices queridas de Turquía. Su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones genuinas la han convertido en un referente para muchas superíndice 3 venes que más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Ambos actores han demostrado ser versátiles y capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Can ha destacado en roles intensos y dramáticos, mostrando su capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. Demet ha brillado en la comedia romántica, pero también copyright ha demostrado su talento en dramas, interpretando personajes con fuerza y determinación superíndice 3N. Pero lo que realmente los une es su talento para conectar con el público y transmitir emociones genuinas, esa chispa especial que los convierte en estrellas. Por eso, la idea de verlos juntos en un proyecto de Disney es tan emocionante. Será una oportunidad para que ambos exploren nuevos registros actorales, trabajando bajo la dirección superíndice 3N de un equipo de producción superíndice 3N de primer nivel y llegando a una audiencia amplia. Imagine la combinación superíndice 3N de sus talentos, potenciada por la experiencia y la creatividad de Disney, será una explosión superíndice 3N de magia en la pantalla. Además, la combinación superíndice 3N de la cultura turca con el estilo narrativo de Disney podrá dar como resultado algo realmente innovador y original. Una historia que celebre la diversidad cultural y que promueva valores universales como el amor, la amistad, la familia, la superación superíndice 3N personal y el respeto por el medio ambiente. Una historia que inspire a new más menos os y adultos a sou más menos ar en grande y a luchar por sus sueu más menos os, sin importar los obstáculos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es realmente posible que Can Yaman y Demet Özdemir trabajen juntos en un proyecto de Disney? La respuesta, como dije antes, es que no lo sabemos con certeza. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y mientras esperamos una confirmación superíndice 3N oficial, podemos seguir más menos ando con las posibilidades que este proyecto podrá traer.
Creo que hay varios factores que podrán influir en la decisión superíndice 3N de Disney. En primer lugar, es la química entre los actores. Si Disney considera que Khan y Demet siguen teniendo esa magia especial que los hizo tan populares en Erkenci Kwai, es muy probable que se decida a contratarlos. Esa chispa, esa conexión superíndice 3N especial que los fans adoraron, es un ingrediente clave para el con diéresis copyright sito de cualquier proyecto romántico. En segundo lugar, es la disponibilidad de los actores. Tanto Khan como Demet tienen agendas muy ocupadas, con compromisos en diferentes proyectos. Si Disney quiere contar con ellos, tendrá que asegurarse de que tengan tiempo para dedicarse a la producción superíndice 3N, ajustando los tiempos de rodaje a sus apretadas agendas. Y en tercer lugar, es el presupuesto. Producir una serie o película de Disney requiere una inversión superíndice 3N importante, y Disney tendrá que evaluar si el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. Un análisis exhaustivo del mercado turco y el potencial de audiencia global será crucial para tomar una decisión superíndice 3N. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos en un proyecto de Disney es real. Disney es una empresa que siempre estuvo buscando nuevas oportunidades para expandirse y llegar a nuevas audiencias, y la combinación superíndice 3N de dos estrellas turcas con su marca global podrá ser una superíndice 3 mula ganadora. Una apuesta segura para garantizar el con diéresis copyright sito del proyecto. Además, el hecho de que este rumor haya circulado tanto en las redes sociales demuestra que hay un gran copyright por parte del público en ver a Khan y Demet juntos nuevamente. Y Disney, como empresa de entretenimiento, siempre estuvo atenta a lo que quiere el público. Escuchar a los fans, entender sus deseos y convertirlos en realidad es una de las claves del con diéresis copyright sito de Disney. Así que, mis amores turcos, mantengamos la esperanza y sigamos atentos a las novedades. Quizá pronto tengamos la confirmación superíndice 3N oficial de que Khan Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en un proyecto de Disney. ¿Será un sueño más menos o hecho realidad? Un sueño más menos o que compartiremos todos juntos, celebrando el talento de nuestros actores favoritos y la magia de Disney. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kwai. Porque al final, lo importante es que Khan y Demet sigan brillando con su talento y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la noticia de que Khan Yaman y Demet Özdemir podrán estar juntos en un proyecto de Disney ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de las series turcas. Aunque no hay una confirmación superíndice 3N oficial, varios rumores apuntan a que Disney estuvo interesada en contar con estos dos actores para una nueva serie o película. Las especulaciones sobre el tipo de proyecto son muchas, desde una adaptación superíndice 3N de un cuento de hadas hasta una serie original ambientada en Estambul. Lo que es seguro es que la combinación superíndice 3N del talento de Khan y Demet con la magia de Disney podrá dar como resultado algo realmente especial, un proyecto que marcará un antes y un después copyright en la historia de las series turcas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta emocionante noticia. Gracias por compartir conmigo su pasión superíndice 3N por las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos en un proyecto de Disney? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Qué copyright elementos de la cultura turca les gustaría ver representados en este proyecto? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus ideas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las series turcas y sus actores favoritos. Ayúdenme a seguir creciendo y a compartir mi pasión superíndice 3N por el mundo turco con personas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos enormes. Y recuerden, mantengan viva la esperanza y sigan más menos ando con este proyecto de Disney. Hasta la superíndice 3 Sima, mis amores turcos.